Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Tras la épica batalla de Sentino, los samnitas no se darán por vencidos, seguirán peleando con todo lo que tengan, pero nada será como antes. La victoria romana es una simple cuestión de tiempo. Pero antes de que llegue esa victoria, tendremos que vivir momentos críticos para la República, como una batalla en la que el cónsul romano amenazará con tratar como enemigos a sus propios soldados. Hoy, en Roma Eterna, vivirás el desenlace de la Tercera Guerra Samnita, una multa más que sospechosa a unas matronas y la despedida por un tiempo de nuestro padre Tito Livio. Así que coge tus mejores croquetas, que comenzamos. El programa anterior se quedó con la epicarda victoria romana en la batalla de Sentino, una batalla que lo tiene absolutamente todo y que me lo pasé pipa narrando. Lo tiene todo. 2 ejércitos acercándose, la cierva, el lobo, el sacrificio de Publio Decimus. Necesito una serie de la historia de la República con 50 temporadas por lo menos. Y hoy, programa 75 de Roma Eterna, 5 años de República vamos a vivir, va a ser intenso. Seguimos en el año 295 y uno puede pensar que después de tremenda victoria romana las cosas se calmarían un poco. Pero nada más lejos de la realidad, esto es Roma y aquí no hay tiempo para descansar. Lo que sí hubo tiempo es para celebrar el triunfo de Quinto Fabio, del cónsul Quinto Fabio, fue a Roma, celebró su triunfo y además se honró la memoria del cónsul sacrificado en batalla. Durante el resto del año del 295 se siguió combatiendo tanto en el norte como en el sur. En el norte se combatió a perusinos y clusinos y en el sur, concretamente en la zona de la Campania, siguieron pegándose romanos y samnitas, sobre todo en la batalla encarnizada que tuvo lugar en Cayatia, en la que según las fuentes murieron 16.300 samnitas y se hicieron 2.700 prisioneros. Ese año fue sin duda un buen año para las armas romanas, pero en la ciudad las cosas no iban tan bien. Cuentan que hubo una pandemia, que sucedieron hechos extraños. Por ejemplo, corrió la historia de que muchos de los soldados de Apio Claudio habían sido alcanzados por rayos y también se rumoreaba que había llovido tierra en muchos sitios. Ante este panorama, como siempre, se ordenó consultar los libros sibilinos, aunque las fuentes no nos dicen cómo se conjuraron estos sucesos. Seguramente se celebraría un lectisternio, sacrificios públicos, lo de siempre, pero no lo sabemos. Y ese mismo año, en el 295, Tito Livio nos cuenta que ocurrió algo que ha despertado mi curiosidad y a la vez me ha dado mucha rabia. Te cito textualmente, te voy a leer. Aquel año, Quinto Fabio Gurges, hijo del cónsul, impuso una sanción económica a algunas matronas condenadas ante el pueblo por adulterio. Con el dinero de las multas, hizo construir el templo de Venus que está cerca del circo. Y no dice nada más. Y se queda tan ancho. Vamos a ver, Livio, me dejas aquí el cebo y hasta luego. Me da mucha rabia porque es que es un temazo. Es uno de esos temas en los que necesito ir más allá, necesito saber qué pasó ahí. ¿Podemos tirar del hilo a partir de esa frase? ¿Podemos intentar saber algo más? Vamos a intentarlo a ver. Vamos a intentar a ver si a partir de esa frase podemos saber algo más. Lo primero que me llama la atención es el delito en sí, adulterio. Ya, con eso, daríamos para un programa 2, incluso 3 de Roma Eterna. Yo a la hora de trabajar con Tito Livio tengo 2 traducciones diferentes. Y he mirado las 2, y en ambas pone adulterio, pone esa palabra. Así que dije, bueno, vamos a ver en latín a ver qué pone. En latín dice lo siguiente: ad populum stupri damnatas pecunia multavit. En caso de ser cierto este asunto, la condena es por stuprum, una palabra que en algunos idiomas actuales sigue existiendo, relacionada con la violación o las relaciones sexuales con adolescentes. Parece que en la antigua Roma el stuprum era algo más, era una especie de mix entre, por un lado, conductas públicas indecorosas en general, y por otro, sexo ilícito, como violación, incesto o adulterio. A pesar de que aquí Tito Livio sitúa una macrocausa llevada a cabo por Gurges, que en este momento era edil, parece ser que este tipo de delitos se juzgaban de manera privada, no intervenía el Estado en ellos, tal y como te conté en los programas de ejecuciones romanas. Dejando el tema del stuprum ahí, vamos a hablar del templo. Cuenta Livio que con la multa se dedicó un templo a Venus. Si leemos a Servio, encontraremos que el templo estaba dedicado a Venus Obsequens,
un epíteto que significa obediente, complaciente, favorable. Haciendo una búsqueda rápida por internet de este caso, si buscas tú ahora este caso del año 295, las multas y tal, encontrarás que hay muchas páginas web que dicen que esta condena fue porque durante las fiestas de la Minalia rústica se cometieron algunos excesos que fueron penados con esta sanción. Aunque ya te digo, Livio no dice nada de esto. Si leemos por otra parte a Festo, encontramos que el templo fue dedicado efectivamente el día de las Vinalia rústica, el 19 de agosto. Yo no puedo asegurarte que se liara en las Vinalia como puedes leer en internet. No he encontrado ninguna fuente clásica que diga explícitamente que ese día se lió pardísima, que las mujeres se volvieron locas y que por eso se las multó. No. Lo que sí puedo hacer es tirarme a la piscina como hago a menudo. Tirarme a la piscina que no significa que sea la verdad. Yo voy hilando cosas y te las tengo que contar porque si no, reviento. Y vamos al principio. ¿Quién es la persona que lleva el caso? El edil Quinto Fabio Máximo Gurges, hijo de Quinto Fabio Máximo Ruliano, que cuando era edil llevó el asunto de las matronas envenenadoras. Puede ser coincidencia, puede no ser coincidencia. La historia no son sucesos aislados como si entrases en una habitación y vieras cajas cerradas. No, la historia no es eso. La historia es una sucesión de causas, consecuencias, eventos. Todo lo que ocurre, ocurre por algo. No sería tan loco imaginar que esta condena a las matronas pudiera tener algún tipo de relación con los movimientos que hemos estado viendo y de los que ya te puse sobre aviso en el programa 61, esos movimientos en los que parece que las mujeres se replanteasen su estatus y su papel en la sociedad. Recapitulamos. En el año 337 a.C. se condenó a muerte a una vestal llamada Minucia por inquestum, aunque posiblemente hubiera algo más, como ya te conté, era la primera plebeya. En el año 331 tenemos el caso de las matronas envenenadoras, 6 años después, también en el programa 61 del podcast. El padre de este Gurges de ahora fundó ese año el templo a la Pudiquitia Patricia, de la que fue marginada Virginia en el año 296 en el programa anterior. Con el dinero que sacó el padre en el caso de las matronas envenenadoras, se fundó el templo a la Pudiquitia Patricia, y con el dinero que sacó el hijo, se fundó el templo de Venus Obediente. A muchas matronas has de multar para tener suficiente como para empezar a construir un templo. Esto no es un caso aislado. Yo igual veo conexiones donde no las hay, pero repito, yo me tiro a la piscina, da igual, pero es que esta sucesión de eventos nos lleva a pensar que quizá había algo más, había una lucha política femenina ahí. Otra tirada a la piscina puede ser el hecho de que esto sea un invento fruto de preparar el terreno para la legislación en materia de adulterio, en materia sexual, en materia familiar que Augusto iba a imponer. Esa es otra tirada a la piscina a la que ya llegaremos en su momento. Y estando así de guay las cosas en Roma, llamamos al año 294, año del consulado de Lucio Postumio Megelo y Marco Atilio Régulo. Ese año las operaciones militares se concentran en el Samnio, porque se habían recibido informes que decían que los samnitas habían levantado no un ejército, no, 3. Uno destinado a Etruria, parece que la alianza no se había roto. Otro para devastar posesiones romanas en la Campania, y otro para defender las fronteras samnitas. Esta vez no se hizo sorteo porque Postumio estaba enfermo, así que Marco Atilio fue para el Samnio con la misión de interceptar a estos ejércitos. Te aviso, Atilio va a ser uno de los protagonistas porque va a tener un año, el pobre, un año estresado. Nada más salir, no tardó nada en enfrentarse a los samnitas, se encontró con ellos, ambos montaron los campamentos, pero se encontraron con un problema. Había niebla. La niebla hacía imposible el combate en campo abierto, ya que no se podía ver más allá de las empalizadas, e incluso los soldados juntos no se podían ver unos a otros. Puede ser un problema, pero la niebla también puede ser una ventaja. Los samnitas tramaron un plan. Aprovecharían la niebla para tomar el campamento romano. Al amanecer, ocultos entre esa falta de luz que hay a esas horas y la niebla, unos cuantos samnitas a lo ninja llegaron al puesto de guardia frente a la puerta y mataron a los soldados que debían dar la alarma. Se colaron en el campamento por la puerta de Cumana, la trasera, entraron en la tienda del cuestor Lucio Opimio Pansa, al que se cargaron, pero no lo hicieron de manera muy discreta porque en ese momento saltó la voz de alarma. El cónsul Marco Atilio se levantó por los gritos de alarma y ordenó a 2 de las cohortes aliadas que protegieran el pretorio, la tienda principal, y acto seguido reunió a sus soldados en la vía principal del campamento. Soldados que estaban acojonados, te lo voy a decir así, tal cual, estaban que no se tenían en pie, no veían a nadie.
Solo escuchaban gritos, y en un primer momento pensaban que estaban rodeados y que los samnitas eran superiores en número. El cónsul, viendo el panorama ni corto ni perezoso, directamente increpó a sus soldados. ¿Os vais a quedar ahí? ¿O vais a intentar recuperar nuestro campamento? ¿Vamos a hacer algo? Tras un feroz combate, los romanos consiguieron expulsar a los samnitas del campamento, que se fueron contentos. Vamos, ni tan mal. Llegaron hasta casi la mitad del campamento romano y eso levantó sus ánimos. No tardaron en llegar a Roma noticias sobre esta casi debacle, seguramente exageradas porque el cónsul Postumio, aún enfermo, se marchó corriendo con otro ejército para ayudar a su colega, y los samnitas, que vieron que les estaban intentando hacer la 13-14, el 2x1, dijeron no, y se retiraron. Los cónsules en ese momento dijeron: vamos a dividirnos, divide y vencerás, vamos a abarcar más territorio. Postumio tuvo suerte, obtuvo victorias, conquistó ciudades, pero Marco Atilio no lo tuvo nada fácil. Atilio se enteró de que los samnitas estaban sitiando la ciudad de Luceria, y ni corto ni perezoso fue para allá, fue a ayudar. Sin embargo, la moral de las tropas de Atilio no era la mejor, siendo suaves. Estos soldados venían de sufrir el susto de sus vidas, de que casi les toman el campamento mientras dormían. Pero aún así, el choque fue terrible y los dos lucharon como bestias. Las fuentes, cuando hablan de estos enfrentamientos entre romanos y samnitas, nos hablan de rabia, de ira. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.